Constantemente hay guerras, epidemias mortales, desastres naturales. El mundo entero lo vive a diario y son tragedias en las que pues mueren abuelos, padres de familia, mujeres embarazadas y también niños. Pero afortunadamente, y la buena noticia es que existe un grupo de mujeres y de hombres de todas las nacionalidades que están dispuestos a sanar sus heridas y darles esperanza. Así es, este día de verdad que pido un aplauso para Gerald Macís y José Luis Michelena, líderes de un batallón que yo sé que a ustedes no les gusta que les digamos así, pero es un batallón de superhéroes llamado Médicos Sin Fronteras. De verdad, ¡Bravo, un aplauso. bravo! Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría saber de dónde nace Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras nace en 1971 en París, Francia, de la iniciativa de médicos y periodistas que regresaban de una hambruna en Biafra, que es una región de Nigeria. Ajá. Y viendo las necesidades ahí de las personas y la falta de médicos que existía, porque una cosa es llevar a las personas que están en riesgo a un hospital, pero muchas veces se debe llegar a donde están ellos. Claro. Me imagino que esa necesidad fue la que los médicos... a donde están los enfermos. Así es. ¿no? Y esto es una organización a nivel mundial, existe en todos los países. Sí, estamos trabajando actualmente en más o menos 70 países. Mandamos sobre el terreno, más que todo médicos, pero gente de la carrera médica, pero también varias especialidades. ¿Y en qué momento es que llegan aquí a México? Médicos Sin Fronteras llegó a México con el terremoto del 85 precisamente, y de hecho Gerald en aquel entonces vino en ese primer trabajo que se hizo en el... De hecho, en 85 Médicos Sin Fronteras era una organización chiquita, no teníamos muchas misiones y en esa época trabajábamos más en campamento de refugiados. Entonces venimos acá con médicos, también con un equipo de logistas, primero para ayudar con los médicos, sí. Pero yo hacía parte del grupo de logistas para ver lo que podíamos hacer en el futuro con esto. Y es con la experiencia que tuvimos acá en México en 85 que creamos un kit de emergencia para responder a los terremotos. De hecho, ese kit nos habíamos dado cuenta en esa época que en varias colonias el terremoto había quebrado las tuberías de agua. Entonces creamos un kit de tratamiento y distribución de agua que sirvió en los años siguientes en todos los terremotos en los cuales hemos participado. Qué descubrimiento tan importante. Wow. Y me imagino, obviamente ser médico se necesita de una garra, de un servicio y de una personalidad muy especial, pero ser un médico sin fronteras, o sea, sí tienes que tener una capacidad de servir a los demás muy, muy grande, pero ¿en dónde está la vida de un médico sin fronteras? Un día puedes vivir en México, otro día te vas a Afganistán, otro día, ¿qué pasa con la familia de un médico sin fronteras? ¿Qué pasa los recursos económicos que ustedes ganan? O sea, ¿cómo vive un médico sin fronteras? Claro, bueno, hay personas que eligen, por ejemplo, irse de misión una temporada del año y después trabajar probablemente aquí en México, quizás en la práctica privada o en algún hospital público. Generalmente las misiones son de 6 a 12 meses, entonces pueden hacer algún tipo de variación. Ajá. Obviamente, pues tienen que hablar con sus familias y un poco acordar que van a estar fuera y que van a estar quizás incomunicados. ¿No se llevan a la familia? No, en algunos casos cuando ya se tiene bastante tiempo sí se pueden ir en misiones de familia, pero la verdad es que la mayoría se van solos. Ajá. Porque en muchos contextos en donde trabajamos hay poco espacio para hospedar a las personas, etcétera. Muchas veces es en tiendas, otras veces es en casa y compartes la casa con 10 Oye, José Luis, personas. y por ejemplo, cuando estás en una guerra, hay heridos de los dos bandos, se podría decir así. ¿Ustedes son completamente neutrales? Absolutamente. Uno de nuestros principios básicos es la neutralidad y la imparcialidad. Entonces, para nosotros un paciente es un paciente, no importa de qué bando sea, ¿no? ¿A ustedes no les gustó? Hace ratito estábamos platicando fuera del aire, pero el sobrenombre de superhéroes, pero la verdad es que ustedes están arriesgando la vida en un lugar de conflicto, en un lugar de guerra, salvando vidas. ¡Wow! Pues bueno, en realidad sí, no nos gusta proyectarnos como superhéroes ni nada por el estilo, sobre todo porque queremos que la atención recaiga sobre los pacientes, no sobre nosotros. De que sí digamos, la organización ha hecho cosas muy valerosas y muy, digamos,
significativas Grandes. para el mundo, la respuesta al ébola, el trabajo que estamos haciendo en Yemen, ahora con la crisis de refugiados en Bangladesh, que vienen de Myanmar, etcétera. Hay acciones como muy significativas, pero bueno, principalmente la atención la queremos sobre los pacientes y sobre su realidad. Y todo eso está padrísimo, pero ¿y ustedes de qué se mantienen? ¿Cómo ganan dinero? ¿Qué hacen? Pues bueno, la organización se sostiene principalmente por personas, como tú y como yo. El 95% de nuestros fondos son más de 6 millones de personas en el mundo que aportan una cantidad mensual. Y otro pequeño porcentaje sí proviene de ciertas fundaciones y ciertos organismos gubernamentales, ¿no? Pero lo principal, y es lo que nos da nuestra independencia, es que los fondos provienen de personas. Entonces, nadie nos puede decir a dónde podemos ir y a dónde no. Ni cuánto tiempo, ni qué hacer. ¿Y qué hacer, por ejemplo? Y obviamente deben de tener una cantidad de experiencia acumulada. ¿Cuál ha sido para ustedes lo más gratificante que les ha ocurrido mientras están dedicando su vida al servicio de esta manera? Es el quehacer diario, es decir, cuando nos levantamos por la mañana sabemos muy bien que la finalidad de lo que estamos haciendo son los pacientes o las víctimas. Y eso, solamente eso nos llena. Por supuesto. Sí, en realidad, bueno, Gerald tiene más de 30 años trabajando en la organización y ha estado en muchísimas partes del mundo. Yo, modestamente, he estado también en algunas partes. Y creo que siempre hay este espíritu compartido de que estamos ayudando, de que estamos esforzándonos y sobre todo algo muy importante, llevando atención médica de calidad. No es atención médica nada más. A medias. Sino, exacto, es tratar de llevar lo mejor y los mejores profesionales, que muchos son mexicanos, por ejemplo, ¿no? Oye, Oigan, perdón. vas. Hablando de eso, de los médicos mexicanos, ¿qué opinan de los médicos mexicanos? Pues eso es algo como muy bonito porque los médicos mexicanos tienen la oportunidad de ejercer muchas veces la profesión en contextos parecidos a los que se trabajan en otras partes del mundo. Si hicieron su servicio social en Chiapas, en Chihuahua o en Guerrero, ya tienen esa forma de trabajar con pocos métodos diagnósticos, ser muy independientes. Entonces han sido muy exitosos dentro de la organización. Actualmente hay aproximadamente 100 mexicanos dentro del pool internacional. Y mexicanos. Y mexicanas, Mexicanos, sí, hombres y mujeres. Sí, claro, totalmente. Bueno, de hecho, más mujeres y se podría obviamente Médicos Sin Fronteras, hay una rotación impresionante de médicos constantemente. Si yo fuera doctora y quisiera participar con ustedes, ¿en dónde los busco? ¿Hay Tenemos una página, nuestra te página web que inscribes? tiene una sección dedicada a la sección de trabaja con nosotros, que tiene toda la explicación de cuáles son los ¿Qué hacer? perfiles, qué criterios de selección. Incluso hay como una especie de autotest de buenísimo. si estoy listo para esto o no. Ok. Y se les plantean a las personas como, ¿estás listo para compartir casa, para estar incomunicado, etcétera? ¿no? Claro. Entonces nuestra página es www.msf, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras, Ok. .mx. Perfecto. Y ahí hay una sección de trabaja, ¿no? Y también de dona. ¡Wow! Pero ahí viene claro toda la que sí, información. aportemos, ayudemos, es. imagínense, donde se necesita ayuda, van ellos. O sea, superhéroes, aunque no quieran llamarse nada a superhéroes, cambio, lo son. como siempre lo Superhéroes decimos. sin capa. Oigan, pues qué mejor que despedirnos Gracias. con un gran aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Ole! ¡Oiga! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.